Pues ve, la verdad es que la realidad que se vive acá, por ejemplo en EAFIT, sí es muy diferente a la realidad que vives allá. ¿Sí? Pues al principio de la infancia sí fue más jodido porque mis papás trabajaban y estudiaban a la vez. Independiente de que tengas talento o no, yo creo que la clave es la disciplina. La disciplina no garantiza que vas a ser el hombre más rico del mundo. ¿Has, has sentido que has perdido experiencias por hacer otras cosas? ¿No sientes que vas como muy rápido? Bueno, lleno que muchachos, el día de hoy, Brian, Buenos días, entrevista súper especial. la entrevista número 2. 2. Hoy estamos con Alejandro Pinilla, profesor, profesor de varias universidades. sí, de acá y de la Universidad de Antioquia, de AFIT y de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a conocer lo que es la experiencia académica, lo que es ser un estudiante que estudió 2 carreras al mismo tiempo, ¿cierto? Y que tiene 3 pregrados, magísters, o sea, la definición de lo que es un académico. Hoy lo tenemos acá en los views. Profe, ¿cómo está? Muy bien, muchachos, ¿y ustedes? Muy Excelente, bien, profe. parchados. Alba, ¿Y cómo estamos, mira? un gusto. La primera preguntita es como que le digas a la gente, ¿tú quién eres? O sea, ¿qué haces? Bueno, pues, como lo decía Brian, eh, pues yo estudié 3 pregrados. Yo estudié finanzas y matemáticas al mismo tiempo, finanzas acá en EAFIT, matemáticas en la Universidad de Antioquia. Y después terminé haciendo economía por un tema acá de facilidades, pues de doble titulación y porque además cuando estás estudiando matemáticas en la de Antioquia, allá lo normal es tener paros cuando tú estás estudiando. Entonces yo me atrasé 2 años por los paros. Entonces yo acabé finanzas en el 2019 y todavía me faltaban 2 años de matemáticas y acá en EAFIT economía y finanzas comparten como el 90% y a mí la economía me gusta también, entonces terminé haciendo la tercera carrera. Entonces yo pues digamos que hice eso, después me fui a estudiar inglés y a viajar por el mundo y cuando volví hice la maestría en economía. Y ahorita estoy haciendo la maestría en matemáticas y la idea es hacer el doctorado en matemáticas el otro año, pues si todo sale bien. Esa sería como la idea, pero yo qué soy, no, yo soy un don nadie. No, tampoco. No, profe, es Soy un, una persona normal, común y corriente. Bueno, profe, usted es un sí. don nadie, a nosotros nos deja, Sí, bro, no, por bajo debajo. tierra. No, no, porque al final uno no lo define qué tanto estudiaste o ese tipo de cosas. Pues al final, por ejemplo, piensa en un deportista. Ellos hacen su trabajo, pues, que es el deporte que ellos quieran. Un futbolista, pues, vaya, va y juega partidos y ese tipo de cosas. Pero alguien que no sea un futbolista no es menos ni más que alguien que sí lo es. Sí. Yo en general soy pues un matemático y ya. Y es como curioso uno pensar que, por ejemplo, yo estoy estudiando finanzas y a veces a uno se le complica finanzas. Ay, Uno ahorita teniendo inteligencia artificial, teniendo el celular, libros, videos, sí, de uno todo, teniendo muchas herramientas. teniendo un poco de herramientas y ahora imagínese usted Dos, hacer dos dos carreras al carreras mismo tiempo. en 2 universidades distintas y a punta de libros. Sí, igual eso también depende. Yo fui muy inteligente y yo escogí las carreras donde yo podía aprovechar mis talentos. ¿Sí? Si hubiera sido, yo qué sé, me hubiera puesto a estudiar literatura, con seguridad que ni me hubiera ido bien y probablemente no hubiera podido hacer 2 carreras a la vez. Pues yo soy bueno en matemáticas, entonces eso facilita el asunto, pues cuando tú haces algo que está relacionado con el talento que tú tienes, pues la cosa se vuelve más sencilla, digámoslo así. Pero si alguien no tiene talento o no tiene tanto talento, es cuando la pendiente se empieza A inclinar un poco. inclinar un poquito. Pero sí, es eso. Pues sí, parce, porque, claro, o sea, si a uno le gusta, si uno tiene como, por así decirlo, como la habilidad para eso sale fácil. Pero, por ejemplo, es complicado uno llegar y uno decir, yo soy talentoso para eso, entonces me voy a meter a esto. Es que yo también creo que depende de la mentalidad. Yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Tú a esa edad qué mentalidad tenías como para decir, voy a estudiar 2 carreras y voy a salir adelante con Qué eso? buena pregunta. No, eso fue una serie de eventos desafortunados. digámoslo así. Como la película. Sí, algo así.
No, la verdad, eso fue literalmente puramente aleatorio. Eso es cosas que pasan en la vida. Yo al inicio quería estudiar era medicina, porque a mí me gusta todo el tema neurológico, entonces estaba ahí como psiquiatra o neurología. Pero cuando yo llegué más o menos a noveno, yo era pues un estudiante normal que cumplía. Y cuando llegué a noveno, por arte de la vida, yo empecé a hacer, pues a mí siempre me había ido bien en el colegio, pues yo nunca tuve problemas, pues yo nunca fui como de los mejores o algo así, no, yo era un estudiante normal, que no perdía materias y ya. Pero cuando llegué a noveno, en matemáticas empecé a destacar, pero yo no sabía que tenía ese talento, simplemente empezó a surgir, entonces mientras la otra gente perdía exámenes, yo sacaba, en mi colegio la máxima nota era 10, entonces yo sacaba puros 10, 10, 10, 10, 10. Y entonces yo decía, uy, ¿qué pasó aquí? Yo no sabía que era bueno en esto, ¿sí me entendés? Y cuando ya llegué a décimo, recuerdo mucho, a mí matemáticas en décimo me la dio una profesora que era matemática pura. Entonces ella era muy exigente pues con los exámenes. Entonces casi todo el mundo perdía y yo seguía. Y yo soy como bueno. Y ella también pues lo supo ver en su momento. Y me dijo, vos tenés talento pues. O sea, es talento puro y duro. Pero yo no sabía, antes de décimo yo estaba muy sano. Y el cerebro le juega a uno las pasadas, porque si tú eres bueno en algo, normalmente el cerebro te retroalimenta. Y entonces tú empiezas a tener gusto por algo en lo que eres bueno. Casi siempre cuando tú descubres que eres bueno en algo, terminas o estás muy influenciado a terminar yéndote por ese lado. ¿Sí? O sea, si un niño es bueno en jugando fútbol, eh, con seguridad que es muy probable que el niño quiera ser Futbolista. futbolista, porque esa es la forma del cerebro. Al final, recuerden que en general los animales, y nosotros somos parte de los animales, nos adaptamos a las condiciones. Y al final, digamos, en nuestro código genético está el que es más fuerte sobrevive. Y el cerebro trata de explotar eso. Entonces, cuando tú descubres un talento, el cerebro lo que hace es como retroalimentarte positivamente para que tú explotes ese talento porque lo haces mejor que el resto, que el promedio, digamos así. Entonces, no, yo descubrí ese talento y yo al final dije, no, yo quiero ser matemático. Pero en esa época yo estaba como entre finanzas y matemáticas, yo no tenía claro muy bien qué hacer. Entonces mis papás me sugirieron que hiciera las dos. Entonces dijeron, no, pues usted va, hace matemáticas y por los laditos va y coge materias, ¿sí? Como complementarias, digamos, y se va yendo despacio, pues igual no hay afán. Un pelado de 16 años, pues aquí lo presionan mucho para que los pelados ahí mismo salen del colegio y se metan a estudiar, pero eso no debería ser así. Nosotros deberíamos tener una visión más tipo europea, que es como que esa gente se va a 3 años, hace voluntariados, aprende idiomas y por allá a los 20 es que empiezan la carrera. Eh, pero acá está la presión de entre más rápido mejor. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer eso. Y el primer semestre coincidió con que la de Antioquia había tenido un paro. Entonces el semestre estaba corrido. No empezaba en enero del 2020, del 2015, sino que empezaba en abril, mayo del 2015. Entonces yo ese primer semestre yo dije, no, pues abril, mayo, acá ya estamos terminando. Y entonces yo dije, no, voy a coger todo. Y cogí todas las materias de acá y todas las materias de allá. Entonces en abril, mayo eso se complicó, pero yo vi que era capaz y ya me fui. Entonces, siguiente semestre, lo mismo. El semestre seguía corrido. Yo volví a coger todo y así me fui yendo. Hasta que ya me gradué. Pero realmente, como les decía, eso fue un accidente, pues. Fue que yo hubiera descubierto ese talento, más que mis papás me hayan sugerido eso y que yo hubiera escuchado en ese momento. Hubiera dicho, bueno, vamos a hacer eso a ver qué sale. A ver qué sale. Pero eso no fue planeado, pues. Yo no fue que, uy, voy a estudiar 2 carreras, ese es mi sueño en la vida, ¿no? Eso fue circunstancial. De hecho, casi todo lo que yo he hecho es circunstancial, pues. Sí, sí, sí. Y pues, otra cosa es que también él es profe, como ya dijimos acá en EAFIT y en la UDA. Es más, él me dio clases el semestre pasado. Estudié mate financiera con él. Profe, y usted con tanta experiencia que ya trabaja en dos universidades tan distintas como la UDA y la EAFIT,
y que estudiaste en UdeA y en EAFIT, tú siendo como profesor y en la parte que fuiste estudiante, ¿tú qué ves que tienen los demás estudiantes que no pueden salir? O sea, como que no se les da. ¿Qué ves que tienen los estudiantes que como que los está limitando? No, yo creo que casi siempre depende de factores externos, ¿sí? Pues en el caso de la de Antioquia, o sea, son pelados que vienen normalmente de pueblos o de barrios más bien donde la situación es complicada. Y entonces allá ellos, por ejemplo, están muy influenciados por las dinámicas externas, ¿sí? Entonces es gente que no tiene para los pasajes, entonces tiene que trabajar. Entonces muchas veces no se logran desempeñar adecuadamente eh, porque tienen que trabajar. Pues es una cosa de supervivencia. O sea, si no trabajo, no como, si no como, no puedo estudiar. Entonces, la verdad, la realidad en la de Antioquia, en la mayoría de los casos, es más bien complicada. ¿Sí? Entonces uno ve mucho pelado. A veces ellos tienen la intención, pero las dinámicas exteriores no les permiten avanzar, digámoslo así. Es más bien complicado. Y, y a eso hay que sumarle que normalmente las personas que son de los pueblos o que viven en estratos socioeconómicos más bajos tienen una educación más deficiente que las personas que tienen una mejor posición económica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque terminan yendo a colegios públicos, mientras que el que tiene plata pues puede pagar un colegio privado donde la educación es mucho mejor. Entonces cuando tú empiezas la universidad eso se ve ahí mismo en el primer semestre. ¿Sí? La gente que viene de un mejor colegio tiende a desempeñarse mejor a lo largo de la carrera universitaria, mientras que las personas que vienen de un colegio con más bien baja calidad, pues tienden a desempeñarse peor, ¿sí? Ahora, ya durante la carrera, yo creo que eso depende de varios temas, ¿sí? Uno es tus habilidades, ¿sí? Si tú no eres bueno en matemáticas, si estudias una ingeniería, pues te va a parecer muy jodido, ¿sí? Ahora, si tú eres bueno en matemáticas, pues la ingeniería se te va a dar más bien relativamente fácil. Y lo mismo pasa con todas las carreras, ¿sí? Sí, Yo, por ejemplo, soy muy malo escribiendo, entonces a lo mejor si hago literatura, baila. casi que saque 3 en todas las materias, ¿sí? Por más que me esfuerce, hay una condición de talento que va a frenar que yo pueda lograr un 5 pues. Entonces, eso es un factor importante. El otro factor es el esfuerzo que le metas, ¿sí? Hay estudiantes que le meten más y hay estudiantes que le meten menos. Eh, entonces, si le metes más, pues usualmente vas a tener mejores resultados que si te esfuerzas menos. Y lo otro es, depende del profesor, ¿sí? Hay estudiantes que se acomodan más con un profesor y hay otros estudiantes que se acomodan más con otro profesor, ¿sí? Y con un estilo de enseñanza diferente o así. Eh, entonces, no, eso depende, es muy relativo, la verdad. Es demasiado relativo. Ya uno tendría que pensar específicamente en el caso propio del estudiante, qué es lo que le falla. O sea, si es un estudiante que no se esfuerza, si esto es un estudiante que de pronto es por falta de talento, o si es un estudiante que no se acopla a la metodología del profesor o cosas de ese estilo. Pero eso depende de muchos factores. Por ejemplo, si tú vienes un semestre y se te muere tu mamá, probablemente ese semestre te vas a desempeñar mal. O sea que a eso hay que agregarle pues ya una complejidad mayor y es lo que tú vives, tu realidad y los factores externos que te afectan día a día, pues digámoslo así. Profe, si no me equivoco, cuando estuvimos hablando el martes, tú me dijiste que venías de colegio público, ¿sí? No, ¿No? no, yo vengo de colegio privado. De colegio privado. Sí. Entonces, digamos que tú veniendo de colegio, saliendo de colegio privado, cuando fuiste a la UdeA a nivel social, ¿tú como que qué impacto tuviste? Pues ve, la verdad es que la realidad que se vive acá, por ejemplo en EAFIT, sí es muy diferente a la realidad que vives allá. ¿Sí? Y entonces acá, por ejemplo, el problema de los pelados, pues, o lo que más les quita el sueño, digámoslo de cierta manera, termina siendo pasar las materias. Cuando tú vas a la OEA, ese es el menor de los problemas. Normalmente hay gente que incluso tiene hijos, o sea, el problema de ellos es otra cosa. Y obviamente, pues, yo venía de colegio privado, entonces, pues, las dinámicas eran diferentes.
Entonces ellos viven otras realidades, las historias de esa gente son de película, o sea, son historias que vos no te alcanzas a imaginar. Entonces digamos que eso fue bueno, pues me ayudó a crecer sobre todo como persona, tener el contraste de la realidad que se vive acá en EAFIT y la realidad que tú miras cuando ya va más a la de Antioquia, porque esa es la realidad de la mayoría de la gente de este país. O sea, la realidad de la mayoría de gente de este país no es la que se vive ni en la Universidad de los Andes, ni en la Universidad de EAFIT, ni en las universidades privadas en general. Es la realidad que tú vives en una universidad nacional, en una universidad de Antioquia, donde ahí sí tú ya ves cómo es la mayoría de gente que habita este país. Entonces digamos que de cierta manera eso fue bacano porque me permitió salir como de la burbuja en la que uno crece pues por tener simplemente mejor condición económica. Eh, entonces sí, no, la realidad allá es muy buena. Pues fue bastante chévere. Yo tengo muchos amigos de allá, pues todavía me veo con ellos. Eh, Incluso creo que ahorita en estos momentos me siento incluso más como con la gente de la ODEA que con la gente de arriba. Y por ejemplo, una pregunta que yo te tengo es, ya nos para tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿En qué contexto creciste? ¿Cómo eran tus padres, tu círculo social? No, yo tuve una vida muy tranquila, la verdad. Pues al principio de la infancia sí fue más jodido porque mis papás trabajaban y estudiaban a la vez. Ellos fueron primera generación que estudia en sus respectivas familias. Entonces eso implica que tú tienes que trabajar y estudiar. Entonces como que los primeros años pues estuvo marcado por eso, pero ya después de que ellos terminaron de estudiar, no. Pues mi mamá casi siempre, hubo gran parte de la vida que ella estuvo en la casa. Mi papá sí trabajaba normal. Yo tengo un hermano, entonces pues yo vivía con mi mamá, mi papá y mi hermano. Y, y no, yo la verdad tuve papás buenos, que me querían. Pues las dinámicas familiares fueron bastante buenas. Mis papás siempre nos han apoyado en todo lo que queramos hacer. Entonces eso siempre ha sido bastante bueno. Y nos han inculcado pues de unos valores que ellos consideran pues como que son los valores que a ellos los representan y que hoy en día pues a mí y a mi hermano nos representan en ese sentido. Pero no, yo tuve una vida muy fácil, pues para qué, o sea, si ustedes quieren una vida difícil, hay que ir a otros lados pues. Entonces no, yo no tuve, pues yo no tengo historia de vida como tuve que aguantar hambre, cosas de ese estilo. ¿No? Realmente fui muy afortunado, digamos, en ese aspecto. Y, profe, por ejemplo, si preguntaste algo y me hizo una idea, pero se me fue, parce. Igual yo tengo otra pregunta, y es el Dale. tema, algo que tienes un anillo, tú Sí. estás casado. Sí, yo estoy casado. ¿Y cómo es esa historia? ¿Quién es? ¿Dónde la conociste? No, yo a mi esposa la conocí porque era la hermana de una amiga. La hermana de una amiga y, y ella estaba haciendo la maestría acá en finanzas. Yo ya me había graduado y ella es arquitecta. Entonces, pues mi amiga me dijo como, mira, mi hermana es arquitecta, pues no tiene bien claro lo de matemáticas. Entonces, a ver si le puedes dar unas clases. Yo le di unas clases y ahí nos hicimos amigos. Y ya después de que éramos amigos, pues ya la cosa evolucionó hasta que ya pues nos volvimos pareja y después de un tiempo ya pues decidimos casarnos, sobre todo pues porque ambos encontramos que en el otro una persona con quien compartir la vida. Entonces ahí decidimos como casarnos y ya. Esa es como la historia. Pero sí, es circunstancial. Lo que yo les digo, la mayoría de cosas en la vida Son en circunstancias. general son circunstanciales. Porque además tú te pones a planear cosas y la vida da muchas vueltas, muchachos. La vida da muchas vueltas. O sea, por ejemplo, tú vives tu día a día o tienes como algunas metas que sí quieres como llegar a alcanzar, objetivos. Sí, obvio, pues no, todo el mundo tiene objetivos, pues, Sí. a corto plazo, a largo plazo. Yo creo que la clave está en no apegarse A ellas. a los objetivos porque la vida va cambiando, ¿sí? Las oportunidades van cambiando. Yo, por ejemplo, no tenía pensado estudiar economía, fue porque surgió en ese momento la oportunidad y la decidí aprovechar. Entonces eso cambió la cosa, ¿sí? Cuando hice la maestría en economía yo no tenía claro si quería hacer el doctorado en economía o el doctorado en matemáticas.
Entonces tomé una oportunidad y cuando tomé la oportunidad me di cuenta, no, yo quiero hacer el doctorado en matemáticas, entonces vamos a cambiar, ¿sí? Eh, entonces yo creo que la clave es eso, como tener la flexibilidad para tú cambiar de acuerdo a lo que la vida te va proponiendo, ¿sí? Tú a veces quieres algo, pero la vida a lo mejor te propone algo que es mucho mejor, entonces tú cambias. Pues si tienes la flexibilidad, tú cambias y puedes aprovechar otras oportunidades o te puedes seguir al camino que tú quieres y ya está. Pues cualquiera de los dos caminos está bien. En mi caso yo aplico más la de tener una visión un poco más flexible e irme ajustando, ¿sí? Obviamente yo tengo pues mis objetivos, pero yo siempre trato de, con base en la información que va llegando y las situaciones que van ocurriendo, ajustarme, eh, ajustar mi vida a eso. Ok. Profe, ya me acordé de lo que iba a preguntar. Pues, profe, usted ya que has estudiado tanto, que has viajado, nos estabas contando, Sí. ya te casaste, ya trabajaste, de entre toda esa experiencia de vida que tú has tenido, de todo eso, ¿cuál crees que ha sido tu mayor logro? ¿Cuál crees que ha sido tu éxito en todo esto que llevas? No, yo creo que, bueno, igual yo no soy tan viejo, pues. Yo ¿Cuántos años tengo tienes? 27 años. Parce. ¿Cuántos? 27. ¿27? Eh, entonces, pues yo la verdad apenas estoy empezando realmente. Claro. Entonces, pues hasta ahora, ve, yo creo que la clave, o por lo menos lo que me enseñaron en mi casa es la disciplina, ¿sí? Independiente de que tengas talento o no, yo creo que la clave es la disciplina. La disciplina no garantiza que vas a ser el hombre más rico del mundo, ni yo qué sé, el hombre más poderoso del mundo, o el que va a tener 10 Ferraris, o lo que sea que tú midas con lo que tú midas el éxito. ¿Listo? Pero normalmente uno sí que encuentra que la gente que trabaja más sí tiene mejores resultados que la gente que trabaja menos, en general. Entonces yo creo que si alguien busca lograr algo, más allá de que tenga el talento o de que tenga las circunstancias favorables, eh, yo creo que si uno se esfuerza, algo va a lograr, ¿sí? Igual, por ejemplo, para mí el éxito no es ni los títulos, ni el dinero, ni nada de esas cosas. Para mí el éxito es vivir una vida tranquila y sin arrepentimientos. Eh, y eso es lo que siempre yo trato como de buscar en la vida, ¿sí? Entonces cuando yo tomo una decisión de voy a estudiar esto, no voy a estudiar esto, voy a ir a tal parte, no voy a ir a tal parte, lo que yo pienso es si eso me genera tranquilidad y si después no me voy a arrepentir de hacer eso o de no hacerlo, ¿cierto? Porque la decisión puede ser no hacerlo. Si no me voy a arrepentir o si me voy a arrepentir. Y ya, para mí eso es el éxito. O sea, si alguien tiene una vida tranquila y sin arrepentimientos, para mí esa persona es exitosa. Entonces es lo que yo busco, digámoslo así. Mayor éxito, no. Pues yo creo que, pues digamos, como yo he tenido una vida muy tranquila, pues uno puede irse a como a lo tradicional con lo que uno mide el éxito, ¿sí? Que es, por ejemplo, si tú eres deportista, pues usualmente el éxito se mide poder alcanzar, representar a tu país o cosas de ese estilo. Pues yo tuve la oportunidad cuando estaba en el colegio, yo jugaba a lo mano, cuando tenía como 14 o 15 años, yo logré entrar a la selección nacional y jugar unos suramericanos. Entonces digamos que desde ese punto de vista eso puede ser un éxito. Otro éxito puede ser cuando yo me gradué acá y en la de Antioquia, yo obtuve el máximo promedio. Entonces eso puede ser un éxito desde el punto de vista académico. Sí, depende, pues hay como, depende como tú lo midas. Digamos que la experiencia que yo más recuerdo, que yo la considero como un éxito, fue haber pasado una materia en el pregrado de matemáticas que se llama Análisis Real 1, que me la dio un profesor ruso. Esa yo creo que literalmente eso es como lo mejor que yo he logrado, ¿sí? Esa materia a mí me quedó en 3,5, ¿sí? Y yo saqué muchos 5 a lo largo de 5 años, pues, o de 7 años que estudié 3 pregrados, pero sacar ese 3,5 para mí fue más que cualquier otro 5 que yo haya sacado, porque ese profesor, era bien jodida esa materia. Nosotros empezamos 18 y a las 2 semanas de clase ya éramos 8. 10 ¿2 habían semanas? cancelado, 2 semanas de clase. O sea, el semestre dura 16, el primer parcial era en la semana 4
Y en las 2 semanas ya 10 habían cancelado. Uy, parce. ¿Por qué? Porque nadie entendía un carajo. Esa era la verdad. O sea, uno iba a la clase y uno no entendía ese man de qué le estaba hablando. Porque ese man normalmente a las clases les metía demasiado. Ese man yo creo que explicaba para él. Eh, pero yo, por ejemplo, yo nunca he sido de los que se rinde, pues, como de, ay, se puso difícil, la voy a cancelar a ver si el otro semestre aparece otro profesor más fácil. Yo le metí lo que pude, yo esa materia me acuerdo. Yo veía por semestre normalmente 10 materias. Y a esa materia sola yo le tenía que dedicar por ahí unas 10, 20 horas a la semana, solo a esa materia. Porque yo iba a clase y yo no entendía nada. De semana hablaba para él, nadie entendía nada. Uno, normalmente en las clases, pues si tú no entiendes, hay alguien que entiende, entonces tú le preguntas. Nadie entendía No nada, entendía. nadie te podía explicar, entonces tú estabas solo. Entonces vino el primer parcial, yo saqué 4, ese man calificaba sobre 6, nos dejaba sacar todo ¿Sobre 6? sobre 6. Pues la universidad es sobre 5, pero ese man calificaba sobre 6. Rusia. Papi. Sobre 6 como por ayudarnos, nos daba, digamos, una unidad extra ok. posible. Sí, nos regalaba una unidad, pues regalaba entre comillas, porque no era que tú empezabas con uno, sino que si tú hacías un ejercicio, pues pesaba más porque era sobre 6. Nos dejaba sacar todo, o sea, tú podías sacar el libro, el cuaderno, lo que Uy, quisieras. todos esos parciales eran duros. Y no, esos parciales eran horribles. Entonces el primer parcial yo, cosas de la vida, saqué un 4. Yo saqué un 4, el resto de mis compañeros sacó 0. Entonces ya estaban prácticamente muertos, porque un 0 la única forma de recuperarlo es sacando casi que 5 en lo que queda. Y entonces ya vino el segundo parcial, y en el segundo parcial yo saqué 3, y el resto de mis compañeros 0 y ya todos estaban muertos. Y en la de Antioquia tú solo puedes cancelar con el segundo parcial. Entonces, después del primer parcial cancelaron 3, quedábamos 5, y ya después del segundo parcial yo era el único que podía ganar la materia y ya los otros 4 ya estaban out. Están jodidos. Sí, no podían cancelar, ya les tocaba terminar y tratar de terminar lo más alto posible para que no les afectara tanto el promedio. Claro, porque usted pasa, si usted pierde con 0, eso le No, jode todo. pero medio se va pa. Y en la de Antioquia, si tú sacas un promedio menos de no sé cuánto, entras en una cosa que se llama matrícula condicional, o sea que te pueden echar. Sí. Uy, parce. No, entonces eso era jodido. Yo tenía 4 y 3, vino el tercer parcial, saqué otro 3, y ya el último parcial había que sacar 2, porque había sacado un 4, para sacar un 3, o sea, para trecearlo. Eso fue bien jodido. Uf, ya ese parcial final, yo ni siquiera estaba seguro de sacar el 2. Y ese man, yo no sé por qué, quería que todo el mundo perdiera. Entonces vino el parcial, yo, yo hasta me frustré. Yo creo que el día del parcial yo llamé a mi papá y yo creo que hasta me puse a llorar, yo creo. Y yo me fui al parcial. Yo me fui al parcial y saqué 3. Saqué 3. Golazo. El man me llamó a la oficina y me felicitó. Me felicitó y me dijo, yo hice ese parcial para que sacaran 0. Entonces me felicitó porque había sacado un 3 y de hecho me lo subí a 4. Y ya, y me dijo que felicitaciones y ya. Entonces yo creo que eso, pues para mí ha sido como el reto más interesante pues que yo he asumido en la vida. Y fue jodido. Y lo ganaste. Y pasé la materia, pero eso fue tan significativo que yo pasé esa materia que es del cuarto semestre. O sea, a mí me faltaban 6 semestres todavía. Y yo dije, yo ya soy matemático. O sea, me faltaban 6 semestres y yo dije, yo ya soy matemático. Ya no hay nada que me pueda parar. Ya no hay nada que me... Y efectivamente así fue. Así fue. Yo perdí parciales después, pero tranquilo. Relajado. Tranquilo. Sí, una vez para allá en otra materia que saqué un 1,5. Necesitaba sacar como tranquilo. 5 en lo que quedaba. Relajado. 5, no, ese realmente fue el punto donde yo dije, a mí me pueden entregar el cartón ya. A mí me pueden entregar el cartón ya, y efectivamente, después de eso no hubo nada que yo dijera, uy. Entonces sí, pues ahí hay como 2 experiencias mías pues que las podemos asociar como a cosas exitosas, pero yo por lo menos mido el éxito es si mi vida está tranquila y sin arrepentimientos. Esa filosofía que dices es interesante, ¿no? O sea, para uno tomar una decisión, uno debería pensar
¿Me puedo arrepentir de eso en el futuro? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? Es como una forma de quitarse muchos miedos. Sí, sí, yo no sé, eso es lo que me enseñaron en mi casa. Pues a mí nunca me enseñaron como que ser rico era medir el éxito, tener una empresa o incluso tener cartones, pues hacer un doctorado, pues para mí eso no determina qué tan exitoso es, pues. Pues uno ve por ahí en la gente, hay gente rica que ni siquiera puede dormir. Entonces yo creo que ese tipo de cosas no determinan el éxito, sino si tú puedes llevar una vida tranquila y con la que tú te sientas a gusto, pues, con la que al menos no te arrepientas de llevar, yo creo que para mí eso es ser alguien exitoso, ¿cierto? Y sobre todo porque yo creo que tú, por ejemplo, miras, pensemos en lo clásico, Bill Gates tiene una empresa muy exitosa, el man es multimillonario, no sé qué. Entonces, usualmente la sociedad lo ha asociado a ese tipo de personas con el éxito. Pero una familia o una madre soltera que saca a sus hijos adelante es una persona exitosa. ¿Sí? Puede que no sea millonaria, puede que no tenga una empresa mundialmente reconocida, pero que pueda sacar a sus hijos adelante, para mí eso es una persona exitosa. Un estudiante que no pierde una materia, eso es una persona exitosa. ¿Sí? Alguien que monta un emprendimiento, eso es alguien que es exitoso. ¿Sí? Eh, pero bueno, la sociedad, digamos, tergiversa esos valores, pero yo creo que simplemente si tú llevas una vida con la que tú estás a gusto, ya. ¿Sabes eso que me acuerda? Después me apareció una parte, un video de la película, no sé si la han visto, la de Todopoderoso, de Jim Carrey. Ah, sí, la que Dios le da sus poderes. Sí, Sí, y una parte casi al final, Morgan Freeman le dice a Jim Carrey que un milagro no es que alguien se cure una enfermedad terminal o que alguien se haga millonario, sino que el man decía que es un milagro que uno todos los días se pueda levantar a trabajar, es un milagro que los jóvenes le digan sí al estudio y no a las drogas. sí, es que eso al final es lo que vi, porque al final, de nuevo, tener un cartón de educación es muy circunstancial, ¿sí? Si tú creciste por allá en un pueblo bien alejado, donde la educación era mediocre, donde ni siquiera hay una universidad, pues probablemente tú termines siendo alguien del campo, ¿sí? Que se dedica a cultivar la tierra y ya está. Pero esa persona no es menos de alguien que saca un pregrado, ¿sí? Y ni siquiera debe sentirse menos. Simplemente las circunstancias los llevan a otro tipo de cosas, ¿sí? Lo mismo con la gente millonaria, pues, o sea, eso es un accidente realmente. Normalmente en la academia uno siempre trata de teorizar, por ejemplo, qué hace una empresa exitosa y casi siempre son accidentes. ¿Sí? Estar en el lugar indicado, en el momento indicado, con la idea indicada. A casi todo el mundo le sorprende que los smartphones nacieron con iPhone, cuando Microsoft ya había desarrollado un prototipo a finales de los 90 que funcionaba exactamente como los iPhone. Tenía incluso una aplicación que se parece mucho a WhatsApp. ¿Cuál fue el problema? Cuando sacaron la idea, eso no pegó. Después salió iPhone y después, años después, salió WhatsApp y ya WhatsApp y iPhone fueron un exitazo. Entonces, al final, el éxito, muchas veces ese tipo de éxitos terminan siendo circunstanciales. Es estar en el momento indicado, con la persona indicada, teniendo la idea indicada, para que tú logres lo que estos manes han logrado, pues. Pero con seguridad que si Bill Gates no hubiera nacido, otro Lo hubiera hecho hubiera después. hecho eso después. Eso es lo maravilloso del ser humano. Nadie es, nadie es lo suficiente importante como para partir la historia de la humanidad. ¿Sí? Si tú piensas, por ejemplo, en Einstein, la teoría de la relatividad, con seguridad que si Einstein no la hubiera descubierto, alguien la hubiera descubierto después. Porque eso se ha visto, pues, las ideas, eventualmente alguien llega a lo que tú quieres. Normalmente, si tú crees que tienes una idea original, ya hay muchas personas que han pensado la misma idea. ¿Sí? WhatsApp, hubo un montón de gente que pensó la misma idea, solo que hubo una gente que pudo llevarla a cabo en el momento que era y ya está. Por eso algo que me pareció también importante en lo que decías del tema del estudio y con lo que me decías que tienes 27 años, que No, sí, ni me dejó idea, loco eso. ni me imaginaba eso. Eso me recuerda a mi hermana. Un saludo a mi hermana, a mi mamá y a mi papá. En todos los videos saluda. Y por ejemplo, digamos que mi hermana tiene 14 años y está haciendo décimo. Me parece que mi hermana estaba como muy joven para hacer eso.
14 años en décimo. 14 años en décimo, O sea, se gradúa con 16. con 16. Ah, yo tengo una amiga que se graduó con 16. Por ejemplo, cuando yo me vine acá a vivir, pues yo estoy viviendo solo y yo llegué acá con 17 años. Y cuando tú me dices que tú has hecho todo esto en tan poco tiempo, ¿cómo sientes que ha sido? ¿Has, has sentido que has perdido experiencias por hacer otras cosas? ¿No sientes que has como muy rápido? O sea, por ejemplo, en cuanto a círculo social, amigos, no has salido a fiestas, no has tenido muchos amigos por estar estudiando. No, yo sí salí a muchas fiestas. De hecho, hubo unos semestres que yo literalmente no hacía nada. Lo que pasa es que, de nuevo, tú al final, o lo que yo hago es preguntarme, ¿me voy a arrepentir o no me voy a arrepentir de hacer o no hacer esto? ¿Sí? Yo lo que he hecho, lo he hecho bajo esa, digamos, filosofía o pregunta. ¿Sí? Entonces, cuando yo decidí estudiar 2 carreras fue porque me pregunté, ¿me voy a arrepentir o no me voy a arrepentir? Entonces, al final, la decisión que yo tomé en ese momento fue, debo hacerlo porque tal vez me arrepiento. Y lo hice. ¿Sí? Obviamente, hay un economista que tiene una frase que es muy demoledora, que ni siquiera es de él, pero él la hizo famosa, que es no hay almuerzos gratis. ¿Sí? Entonces, cuando tú tomas una decisión, renuncias a algo. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, pues claro, obviamente, si tú estudias 2 carreras, pues tienes menos tiempo libre para el ocio, digamos, ¿sí? Para realizar otras actividades fuera de lo académico. Pero pues ahí viene en parte porque yo estudié algo que estuviera alineado con mis talentos. Eso acorta mucho el asunto, ¿sí? O sea, aquí en EAFIT, por ejemplo, yo los parciales normalmente los preparaba la noche anterior al día del parcial, Sí. 1 hora. Yo leía las diapositivas, si tenía dudas rayaba y ya estaba, ¿sí? Y Los ya. parciales yo los preparaba en 2 horas, o incluso cuando yo estaba muy cogido el mismo día yo los preparaba. Eh, pero porque a mí se me facilitaba. Sí, probablemente si no se me facilitara, ni siquiera hubiera podido hacer 2 carreras a la vez, sino que me hubiera tenido que enfocar solo en una. Entonces, en ese aspecto, a mí AFIT no me quitaba tanto tiempo, me quitaba más tiempo la de Antioquia, porque allá sí me tocaba estudiar mucho más. Pero la de Antioquia, usualmente, pues en matemáticas, como se evaluaba, era 4 parciales y hasta luego. No habían trabajos, nada. Usted era cuatro veces en las que usted demostraba que sabía y ya estaba. Entonces siempre la semana antes del parcial era la semana complicada para estudiar, pero una vez ya pasas el parcial ya estabas, digamos, relativamente tranquilo, exceptuando pues ese semestre donde vi esa materia y pues tal vez algún otro donde tuve compliques, pero de resto no, yo iba a la vida, yo iba a clase, en los fines de semana dormía, salía con mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no, la verdad yo no me sentí, pues o nunca tuve ese tipo de cosas. Hubo semestres que estaba más libre que aproveché para salir pues para salir más a fiestas y ese tipo de cosas. Eh, pero sí, no. Pues digamos que ahí la ventaja era como que yo estudié algo que se me facilitaba. Entonces, cuando tú estudias algo que se te facilita, no necesitas tanto tiempo para lograr el desempeño que se requiere. Ok. Y por ejemplo, en esos momentos que tú quieres como desconectarte, ¿qué cosas hacías? ¿Cuáles eran tus hobbies? ¿O qué te Yo encantas? normalmente, para mí, yo no puedo vivir sin música y sin ejercicio. Esas son las 2 cosas que yo siempre hago. Independiente de qué tan llevado esté, yo siempre saco tiempo para hacer ejercicio y para escuchar música. Entonces yo corro, pues después de lo de balonmano, yo decidí cambiar y me cambié de deporte. Y entonces ahora corro desde esa época. Sí, lo corro más como amateur, yo no trato de competir ni nada de esas cosas, simplemente corro Por por deporte. deporte, por el placer de correr, digamos, a mí me gusta mucho correr. Entonces yo normalmente corro 5 o 10 kilómetros, ¿sí? 2 o 3 veces a la semana. Hago ejercicios, a veces nado, cosas de ese estilo. Y escucho música, a mí me gusta mucho la música, entonces escucho música. Y a veces cuando tengo tiempo, pues me pongo a leer libros o me pongo a aprender cosas que no tienen nada que ver con lo que yo hago en ese momento. Sí, pueden ser de lo mismo que estoy estudiando, pero digamos diferente. Sí, es como eso. Pues en general, yo no mis hobbies es aprender cosas.
Entonces hubo un tiempo que me puse a leer filosofía, otro tiempo me puse a leer literatura. Cuando estaba acá en vacaciones y una materia me había gustado mucho, me ponía a estudiar temas avanzados de la materia por mi cuenta en vacaciones. Entonces, en general, digamos que mi hobby puede ser aprender cositas. Aprender cositas. Buen hobby. Buen hobby. Por ejemplo, pues una cosa que me pasó cuando estudiaba contigo el semestre pasado, esa ha sido fue una materia muy dura, muy dura. Yo me acuerdo que a veces nos reuníamos como entre 5 personas y nada, 2, 3 horas y ver qué ejercicio podemos sacar de día de por medio por la semana. Conocimos a todos los monitores de matemática financiera de la universidad, a todos. Y a todos los corchamos. O sea, llegó un punto en que ya decíamos, no, ya no hay nada que hacer. Ya hay que dar esto por perdido. Entonces, en relación a eso, tú siendo profesor, ¿tú qué buscas enseñar a los estudiantes? O sea, ¿qué marca les quieres dejar? ¿Qué aprendizaje? Lo que yo busco, lo que yo busco en los estudiantes no es que sepan ni sean unos genios, sino que trabajen. Sí, porque cuando tú trabajas es cuando tú realmente aprendes. Yo, por ejemplo, difiero de estas, eh, digamos, corrientes nuevas en enseñanza, que es como que hay que desmenuzarle todo al estudiante, ¿sí? Porque la educación no es un proceso donde el profesor te transmite lo que sabe. Realmente la educación, o cuando tú aprendes algo, es un proceso retroalimentativo. Hay una parte en la que el profesor te guía y hay otra parte en la que tú tienes que hacerlo por tu cuenta, ¿sí? La forma más fácil de entender eso es, piénsalo en un deporte. El entrenador no va a jugar fútbol por ti, tú tienes que jugar fútbol. El entrenador te guía, te propone ejercicios y tú tienes que ser el que sale a la cancha y juega. Y lo mismo pasa con las materias digamos, académicas. O por lo menos como yo lo veo, pues yo no creo que esa es la visión correcta, tampoco digo que la otra visión es incorrecta, simplemente esa es la visión que para mí es la que se debe incentivar, ¿sí? Eh, entonces yo nunca voy a ser el que te va a dar un taller y te va a decir de ahí va a salir el parcial, nada más. Yo lo que voy a hacer es tratar de guiarte y tratar de proponerte para que tú desarrolles tu aprendizaje, ¿sí? Obviamente, los estudiantes a veces son muy, llamémoslo, ingenuos, y es que por una razón u otra nunca le preguntan al profesor, entonces se la ponen ellos mismos de para arriba, porque si hay un ejercicio que nadie sabe resolver y tú no le preguntas al profesor que es el que sabe, entonces no vas a aprender realmente. Sí, porque le tienen miedo, cosas de ese estilo. Entonces, a veces, Nunca le pregunté nada al profe. Tío, entonces a veces pasa que, ay, no, ese ejercicio está muy difícil, profe, pero nadie nunca me pregunta. O sea, curiosamente, cuando yo era estudiante, yo nunca preguntaba, pero porque yo sabía, ¿sí? O miraba cómo me defendía y me terminaba defendiendo. Pero muchas veces los estudiantes no saben, no se terminan defendiendo y tampoco preguntan. Pues, o sea, te voy a decir, en la de Antioquia uno tiene que separar 1 hora semanal para dar asesorías. Sí. Acá en EAFIT no hay ese requerimiento, pero uno siempre les dice a los pelados, ve, si tienen alguna duda me escriben al correo. Llevo un año, ningún pelado de EAFIT me ha dicho nunca. Sí. Yo una vez le pregunté Una algo. vez. Una vez le pregunté algo. Una vez. Que recuerda, hay unos estudiantes que me preguntan en clase, Sí. eso sí, en clase y preguntan unas dudas particulares, pero nunca nadie me ha dicho, hey, profe, tenés un espacio, yo he intentado hacer este taller, este ejercicio, lo podemos sentar y revisar. Un año y en ninguna materia alguien me ha dicho una cosa de ese estilo. Y yo a veces digo, yo no sé, estos pelados son unos genios, pues, porque si no preguntan, Muy si máquinas. no preguntan, demasiado máquinas, y como dicen ustedes, demasiado máquinas. Y en la de Antioquia, yo separo el espacio, me siento esa hora, digamos, en un lugar que destinan allá para los profesores de cátedra. Entonces yo me siento 1 hora y han ido por ahí sin joder, no más de 10 veces, en 2 semestres que llevo enseñando. Entonces los estudiantes son muy ingenuos, ¿sí? Porque yo no sé por qué ellos esperan que si ellos no son capaces, no sé por qué no le pueden preguntar al profesor. Sí, que yo fuera un profesor que les dijera, no, yo no les voy a resolver dudas. Yo siempre les digo, bueno, si necesitan algo me avisan. La realidad es que nadie, digamos en ese momento nadie avisa. Entonces lo que te decía, yo de mis estudiantes, yo no espero que sean unos genios, ni que al final ni siquiera que sepan la materia, sino que trabajen, ¿sí? Porque al final
Un pregrado es un montón de materias que trata como de darte bases para que tú puedas desempeñar ciertas labores cuando salgas al mercado laboral, ¿sí? Pero probablemente en el trabajo que tú haces utilices menos del 10% de lo que tú aprendes en la carrera. Simplemente, entonces, ¿para qué te enseñan todo ese montón de cosas? Porque la carrera está enfocada es al promedio. Habrá una gente que se enfoque en unas cosas, otra gente que se enfoque en otras cosas. Entonces, cuando tú miras todos los estudiantes, cada estudiante se terminó trabajando, terminó enfocándose en ciertas cosas, en diferentes ramas. le sirvieron diferentes habilidades, entonces digamos que la carrera por eso contempla una visión general, ¿sí? De tal forma que tú puedas, en teoría, desempeñarte en lo que sea que tú quieras hacer. Listo, no está muy especializado en, tú quieres trabajar en banca de inversión, entonces te vamos a enseñar lo que necesitas en banca de inversión, no. Pueden haber estudiantes que quieran trabajar en banca de inversión, pueden ser estudiantes que quieran trabajar como analistas financieros en una empresa, pueden haber estudiantes que quieran emprender, estudiantes que quieran dedicarse a hacer un doctorado. Entonces hay una gama de preferencias amplias que lo que se trata de hacer en un pregrado es como que cualquiera con cualquier preferencia pueda seguir su trayectoria laboral o sus preferencias pues para su vida. Entonces es en una materia específica de un pregrado. Yo no espero que mis estudiantes sean los que más saben matemáticas financieras o la materia que yo dé. Yo lo que espero es que trabajen. Y mis parciales, por ejemplo, ya cuando yo los evalúo, mis parciales usualmente salen de la clase o de lo que yo les mando a hacer. Entonces, si el estudiante se esfuerza, va a las clases y hace lo que tiene que hacer, o sea, los trabajos, normalmente es un estudiante que saca esa materia adelante, ¿sí? Pero si tú no trabajas, tú faltas a clase, tú no haces los talleres, tú no preguntas, pues tú mismo te estás poniendo la materia para arriba, ¿sí? Y como yo no he sido de esos profesores que regalan la materia, ¿sí? Que es como que, no, yo les mando este taller, hagan ese taller y salen estos puntos, jamás. O del parcial sale exclusivamente ese taller, jamás. Yo de lo que doy clase, más de lo que los mando a hacer, es como un tema conjunto, más obviamente yo les pregunto que tengan pensamiento crítico y que piensen cuando vayan a abordar un problema, que eso al final es lo que importa, ¿sí? Tú no te vas a acordar nunca de la fórmula de matemáticas financieras para descontar una perpetuidad, probablemente no, y ni siquiera tengas que aprenderte, eso está en Google, tú le preguntas a Google y ahí mismo te lo arroja, pero lo que tú sí tienes que tener es criterio para identificar cuándo tienes que hacer uso de esa fórmula o no. Entonces normalmente que espero que mis estudiantes desarrollen el criterio, ¿sí? A mí no me interesa que se aprendan esa fórmula de memoria, cosas de ese estilo. Pues uno en los parciales normalmente sí les exige eso, pero si son muchas fórmulas uno se las termina dando. Si son poquitas fórmulas, pues hombre, si tú no te eres capaz de aprenderte 5 fórmulas, pues entonces hay algo que tú tienes que reevaluar en ti mismo, pero 5 fórmulas se las puede aprender cualquiera, ¿sí? De cualquier carrera. Entonces no, yo que busco a mis estudiantes que trabajen, Que se esfuerzan. que se esfuercen y ya, y normalmente, muchas veces los estudiantes no saben eso, pero normalmente un estudiante que va a clase, que se esfuerza, así saque cero en todos los parciales, uno lo pasa. Sí. Yo he pasado estudiantes que han sacado notas perversas, 0,5. pero han ido a clase, han intentado hacer los trabajos, digamos que se han esforzado, entonces uno al final la nota, es que al final un 5 no refleja que tú sabes. Hay mucha gente que saca 5 y no sabe qué carajos está haciendo, ¿sí? O sea, si yo te pongo un taller y te digo sale el punto 1, tú vas a sacar 5, independientemente de que sepas o no. Entonces una nota no refleja realmente lo que la gente sabe, ¿sí? Entonces para mí la nota ni siquiera es relevante. Lo que yo busco es que trabajen. Tú trabajas, tranquilo. Sí, normalmente ¿qué pasa? Que si tú trabajas, pues sacas los parciales adelante, entonces no necesitas ayuda. Pero si en algún punto tú necesitas ayuda, uno les ayuda, ¿sí? Pero hay que trabajar. Eso es como lo mínimo, pues. Sí, hay que trabajar y uno tiene que tener criterio, pues. O sea, lo que se busca con las materias es que tú amplíes tu criterio para decidir o tomar decisiones o para resolver problemas relacionados con tu área, ¿sí? Yo doy allá en ingeniería, acá doy en economía y en finanzas, y a todos mis estudiantes es igual, ¿sí? Y sí me gusta cultivar mucho el trabajo independiente, ¿sí? Entonces yo explico y luego los mando a hacer, ¿sí? Yo no les voy a hacer todo, yo explico y hagan esa tarea, hagan ese ejercicio, hagan ese taller. Ya depende del estudiante si quiere retroalimentar o no. Entonces es como en los deportes.
yo les propongo ejercicios para que ellos hagan ejercicios y practiquen. El que tiene que salir a jugar es el estudiante. Si el estudiante no sale a jugar, pues probablemente entonces no va a ser un buen jugador, que en el contexto académico es, probablemente no se va a desempeñar bien, pero eso depende ya de cada quien. Esa es mi visión, pues. No digo que esa es la correcta, pero es la visión que yo veo que está más alineada a mis valores y a lo que Lo que has vivido. a lo que yo he vivido y a lo que yo espero que haga la gente. Y es que ahí puede salir un tema que es también como interesante y es cómo está organizado el sistema educativo, por ejemplo, acá en Colombia. Yo creo que la educación, por lo menos en un colegio, tiene que enfocarse en preparar a la gente para el mundo real. Muchas veces eso no se busca acá. Acá se busca un montón de asignaturas que a la final no terminan siendo ni siquiera tan relevantes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, meterle al inglés a mí me parece fundamental. Que no haya materias de finanzas en un pregrado, en un pregrado, en un colegio, eso es indefendible. Es que el mundo funciona así. ¿Sí? Entonces, cosas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, sin desmeritar los conocimientos físicos o químicos, honestamente es más relevante una materia de finanzas que una materia de física. ¿Sí? La materia de física sí, interesante, te ayuda a comprender el mundo, pero a la hora de la verdad, la forma o tu éxito va a desempeñar también cómo tú te desenvuelves socialmente. Y la sociedad, por ejemplo, el conocimiento financiero es un conocimiento muy básico. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas están mal estructuradas. ¿Sí? No digo que se tenga que sacar física, sino que digo que se tiene que incluir, por ejemplo, finanzas. ¿Sí? Y lo mismo pasa con otras materias. O sea, hay materias que son más útiles y que no se dan. ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que hayan colegios donde te exigen saber manejar. O sea, saber manejar es un curso de colegio. Sí, porque es una habilidad fundamental. Entonces, por ejemplo, eso acá no está. Acá debería estar. O sea, los pelados tienen que saber manejar. Cualquier persona tiene que saber cómo funciona un carro y poder sacar un carro a la calle. ¿Sí? El día de mañana tú tienes una emergencia y si no sabes manejar, te embalaste. De paila, sí. Tú tienes que saber manejar. O sea, es una habilidad, digamos, básica de sobrevivencia. Saber inglés en el mundo de hoy, eso es una habilidad básica. O sea, la gente debería ser bilingüe en todas partes. En Europa, por ejemplo, eso sí está bien hecho. Sí. Casi todos los europeos, si no son bilingües, tienen un muy buen nivel de inglés. Acá no. Acá inglés es muy regular. Pues los pelados no salen bilingües. Y pues si tú te vas a la mayoría de la población, no, si tú te vas a un colegio privado bilingüe, pues obviamente la gente sale allá bien. Pero la mayoría de la gente estudia en un colegio público, entonces esa gente no. Porque eso cierra oportunidades, te pone la vida más difícil. Entonces yo creo que la educación, por lo menos de colegio, tiene que ir enfocada más a preparar gente para que se pueda desempeñar adecuadamente en la sociedad. Y los pregrados también tienen que estar enfocados en lo mismo. O sea, al final un pregrado en finanzas no te tiene que llenar de un montón de conocimiento financiero, sino de preparar gente para que cuando salga a buscar un trabajo en finanzas lo pueda hacer y ya está. Increíble, increíble. Sí. No sé, a mí me pareció increíble la entrevista. Está muy Aprendí chido. cosas Y que realmente no la sabía. filosofía me pareció muy... El tema del éxito, cómo lo manejas tú. De pronto hay algo que te gustaría añadir, algo por Sí, ya decir. para terminar. No, para terminar, no. No sé si ustedes tienen una última pregunta o algo así. No, Yo tranquilo. creo que estamos melos. Sí. Bueno, entonces no, muchas gracias por el espacio. Me parece bien interesante el proyecto que llevan a cabo. Ojalá les vaya bien y logren lo que sea que se propongan pues con este proyecto. Y nada, si necesitan algo me avisan. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. No, que estén bien. Lo mismo. Muchas gracias por ver. Este es Outviews 02. Gracias a David por estar grabando, que hoy sí le dio por trabajar. Él es el camarógrafo y las últimas 2 entrevistas no las grabó. Hoy sí le dio por venir. Muchas gracias a David. Y bueno, muchachos, hasta luego. Y hablamos mañana en Outviews.